Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, por acompañarnos en este encierro, como nosotros le decimos a veces. Estamos aquí en Cali, Colombia, en casi una nueva cuarentena. Entonces, nada, bienvenidos a nuestro live, Soñar Despierto, tu mejor opción. Me alegra muchísimo estar de nuevo con una de las panelistas que estuvo hace 8 días con nosotros, la psicóloga Juliana Quiroga. La idea es que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo soñar y hacer realidad sus sueños, pero también en medio de estos momentos tan cambiantes que sucede a la hora que soñamos. Entonces, iniciemos. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Juliana Quiroga, psicóloga clínica. Y bueno, arrancamos este 2021 y con ello, pues precisamente muchos de nosotros también estamos pensando en hacer mapas de sueños, en hacer nuestros propósitos anuales y también pensando un poco en la manera de cómo cumplirlos. Sin embargo, pues debido pues, a la realidad que se presenta a nivel mundial con la pandemia, a veces estos sueños o estos propósitos en los cuales nosotros nos queremos pues pensar y trabajar, pues generan un poco de incertidumbre dado los cambios tan repentinos que se han estado pues presentando a lo largo del año pasado y pues evidentemente este año no es que haya cambiado mucho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que con los cambios, ¿sí? Se pueden llegar a presentar muchos estados emocionales, ¿sí? Que pueden inclusive llegar a sabotear la forma en la cual nosotros nos pensamos nuestros sueños y la manera en la cual nosotros queremos empezar a cumplirlos, ¿sí? A veces no tenemos o no podemos llegar a tener una meta clara o una idea concreta, pues debido a que estamos atravesando por esa situación de la pandemia, estamos atravesando por dificultades económicas, muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido sus negocios, hay dificultades familiares y uno se piensa, bueno, ¿yo cómo voy a planear algo justo cuando hay una crisis de salubridad? Hay una incertidumbre pues bastante compleja en no sé si me voy a enfermar, no sé si un familiar se va a enfermar, tal vez la sombra del morir, ¿sí? O el de quedar pues con alguna clase de secuela pues está presente, ¿sí? Todas este tipo de condiciones hace de que uno pues inclusive se desmotive a la hora de plantearse un sueño y evidentemente no encuentre la manera en la cual lo quiera empezar a efectuar, ¿sí? Desde esta perspectiva pueden empezarse a desencadenar síntomas como ansiedad, frustración, incertidumbre, angustia, desespero, ¿sí? Y todo esto pues puede llegar a desencadenar un desinterés total y pues llegar a que nosotros entorpezcamos nuestro proceso para soñar, nuestro proceso para cumplir nuestros sueños y llegar a decir entonces en diciembre otro año perdido, ¿sí? Otro año pues con esa sensación de indefensión y de incapacidad por no haber logrado esas metas que nos queríamos proponer en algún momento. Muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a hacer un mapa de sueños porque no lo cumplimos el año pasado. ¿Qué te indica a ti que lo voy a cumplir este año? Y más cuando estoy en estas condiciones como tan complejas. Por eso el día de hoy, Luisa y yo hemos creado este live para que podamos tener una guía en la forma en la que podemos soñar a pesar de las circunstancias, entender que los cambios se van a hacer presentes con o sin pandemia, ¿sí? Y que aún así hay posibilidad de adaptarnos y hay posibilidad de poder hacer nuestros sueños de realidad, ¿sí? Vamos a darle entonces algunas recomendaciones que les puedan servir para la consecución de nuestros sueños durante este año. Espero que les sirva las recomendaciones. Así es. Y algo que Diana estaba diciendo hace un momento, pues también tiene mucho que ver con la frustración que nos genera también en nuestro muchas personas comprendieron, e incluso en otros momentos también de cambio, puede que no sea en medio de una pandemia, pero en momentos de cambio las personas descubren un nuevo mundo, no solo a su alrededor, sino interno. Entonces, ¿qué puede generar soñar en esos momentos tan cambiantes? Y por un lado, Juliana hablaba de lo frustrante que puede ser, pero ¿qué es la frustración para nosotros? ¿Usted qué entiende por frustración? ¿Sí? Y para entender mejor el concepto, yo le hago una pregunta y es, ¿cómo te comportas cuando no sucede lo que esperas que suceda? ¿Sí? Y básicamente esa es la frustración y así es que uno mide la tolerancia a la frustración. ¿Cómo te comportas tú o cómo me comporto yo
cuando las cosas que quiero que sucedan no suceden, ¿sí? Entonces, cuando es que, ay, es que mi pareja, ¿por qué no me ha buscado? ¿Por qué no me pide perdón? ¿Sí? O porque es que todavía mi jefe no me propone este nuevo proyecto. Y cuando esperas cosas del exterior, puede que no sea una situación externa que no tiene ningún sujeto, ¿sí? Igual genera frustración si es que no sucede lo que yo quiero. Entonces, hay muchos estudios alrededor del tema. Si usted quiere que yo le envíe algunos documentos que yo tengo, varios libros, escríbanos su correíto, puede ser por interno si usted quiere, y nosotros le enviamos los PDFs porque son muy, muy buenos al respecto. Entonces, ¿qué sucede cuando nos frustramos? Por lo general, somos agresivos, nuestro comportamiento se torna un poco violento y hay muchísimos estudios pues que lo confirman. Y para la muestra un botón, por ejemplo, miren las expresiones deportivas, ¿sí? De pronto los momentos en los que hay juegos, en especial los deportes que son tan competitivos. Entonces, la tendencia a la agresión y a la violencia es mucho mayor. De hecho, han hecho experimentos, ¿sí? En medio de partidos, han hecho experimentos con, por ejemplo, los fans o de pronto los hinchas de un equipo que han apostado y ese equipo normalmente es el ganador. Si este equipo pierde, ¿sí? Han hecho de pronto mediciones en la tolerancia a la frustración, los niveles de estrés de esos hinchas de ese equipo que siempre gana, y cuando no gana, la tolerancia a la frustración baja completamente y se tornan muy agresivos y los índices de violencia son muy altos y también sufren de bastante estrés. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, nos volvemos menos adaptativos cuando nuestra tolerancia a la frustración es bajita. Entonces, ante nuevos cambios, que ya de por sí estamos viviendo cambios, ante nuevos cambios, realmente quedamos sin herramientas o instrumentos, sin perder la paz, sin perder la tranquilidad, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta todo lo que nos puede suceder a la hora de soñar, teniendo en cuenta que ya vivimos un montón de cambios. Hablando con Juliana, pues como psicólogas hemos recibido muchísimos casos y gran parte de los casos han sido, por ejemplo, crisis de pánico, crisis de ansiedad, estrés crónico, ¿sí? Y estos casos de depresión, y estos casos se han venido dando de junio, julio para acá, ¿sí? Después de más o menos 6 meses de pandemia, 6 meses de muchas medidas restrictivas que van y vienen como una montaña rusa, ¿no? Entonces todo esto lleva como a una sensación de seguridad, una sensación de miedo, y muchas veces tú puedes, por esa falta de confianza que todo esto te genera, decir no puedo, no puedo. ¿Y qué pasa cuando sueñas, cuando estás en esas condiciones, cuando dices no puedo? ¿Sí? Entonces, ojo, el miedo incrementa y nuestras decisiones también pueden ver arriesgadas o por un desinterés, porque yo digo, no, pues ¿para qué me voy a poner a planear? No sé qué voy a pasar. Entonces el desinterés hace que me estanque. O la segunda que puede pasar es también que tome decisiones apresuradas. Estoy siendo muy extremista como para explicar con rapidez esto que Juliana y yo queremos decir. Y también podemos tomar decisiones muy arriesgadas o apresuradas en medio de la emoción. Bueno, como dicen por ahí en estas tierras, calentura, ¿cierto? Tomo esas decisiones muy, muy, muy en caliente y de pronto no me detengo a pensar. Eso puede pasar. Entonces, básicamente, esto es lo que sucede muchas veces después de algunos momentos de cambio. Julián, vamos a hablar sobre algunas sugerencias, el 1, 2, 3 o el ABC, como usted lo quiera ver, para soñar con tranquilidad y hacer realidad nuestros sueños sin arriesgar a que este tipo de situaciones que nos pasan y muchas veces son inconscientes, nos bloqueen o sean una barrera, una piedra de tropiezo para que hagamos realidad nuestros sueños. Ya de por sí, normalmente uno en enero dice, ahora sí, ¿cierto? En un enero tradicional, un enero normal, en momentos de muchos cambios, pues también ese incumplimiento con nosotros mismos se puede ver exacerbado. Entonces vamos a hablarles del 1, 2, 3 o el ABC en sugerencias para que usted pueda soñar con tranquilidad y hacer efectivos esos sueños. Tal cual como lo decía Luisa, es importante que nosotros también aprendamos a identificar cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos para adaptarnos al cambio. Eso hace parte de nuestro 1, 2, 3. Sin embargo, para empezar a soñar, pues primero tenemos que tener un objetivo claro, hacia dónde queremos ir, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi meta a cumplir.
¿sí? Muchas veces estas metas son ambiciosas, ¿sí? Y a veces tener estas metas tan ambiciosas hacen que nosotros nos salgamos un poco del foco de la realidad en que estamos viviendo en el momento. Por tanto, es importante que nosotros empecemos a operacionalizar o a volver un poco más concreto eso que nosotros queremos soñar. Pero antes de eso, me pregunto, ¿por qué quiero cumplir este sueño y para qué quiero cumplir ese sueño? ¿Cuál es ese propósito que yo tengo con ese sueño? ¿Qué lo hace tan valioso? Porque es importante que nosotros hablamos sobre la valiosidad de los sueños, porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta, cuando no obtenemos los resultados tan rápido como yo los deseo, o cuando ese sueño no es tan valioso, inmediatamente lo desecho, ¿sí? Lo pospongo o lo saboteo, ¿sí? Eso pasa muchísimo con las personas que dicen, este año voy a empezar a hacer ejercicio. Si eso no es algo valioso para ti, no tienes un propósito real que realmente te genere satisfacción, gratificación y demás, y no genera ninguna clase de interés personal, ¿sí? Que tenga que ver contigo, porque muchas veces nuestros propósitos tienen que ver con los demás, pues prácticamente vamos a dejar esos sueños botados y evidentemente los vamos a posponer o los vamos a sabotear. Y dentro de ese saboteo, pues entonces le podemos echar la culpa a los demás o hacemos lo que siempre las personas suelen hacer, ¿no? Se dan látigo y se culpan y empiezan con la baja autoestima, ¿no? No puedo, no soy capaz, yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, fijemos una meta, ¿cuál es mi sueño? El por qué quiero lograr ese sueño, el para qué lo quiero lograr, por qué eso es importante para mí y qué lo hace tan valioso. Cuando yo tengo algo valioso, simplemente lo cuido y me esfuerzo. Si eso no es valioso, no vale la pena. Y lo primero que va a pasar es que lo vamos a desechar. Esa es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos empezar a comprender al momento ya de evaluar nuestro año como fue, si realmente esos sueños que yo dejé de lado tenían ese valor, ¿sí? O cumplían ese propósito que yo tenía. ¿Bien? Esa es una de las primeras recomendaciones. Entonces, hacemos una lista de mis sueños y puedo escribir 50 razones por las cuales ese sueño puede ser valioso. Parece mucho, ¿sí? Pero realmente uno las puede operacionalizar de una manera muy sencilla, porque cuido mi salud, porque esto me permite lograr tal objetivo, porque, bueno, uno ya puede encontrar las diferentes razones que hacen que ese sueño sea valioso. ¿Listo? Luchis da la segunda recomendación. Así es, Juliana, y muchas gracias. La segunda recomendación que hoy queremos traerle es vuelva sencilla su meta, ¿sí? Con la primera, listo, ya tienes un objetivo claro, ya tienes una meta, sé para dónde vamos, pero muchas veces la meta la abandonamos no porque sea imposible de cumplir, sino porque la vemos imposible, sí, porque la vemos de pronto muy grande a nosotros. Entonces, nuestra recomendación es, bueno, cómo volverla pequeña y cercana, porque no hacemos unas submetas o no nos proponemos como unos objetivos específicos, por decirlo así, que nos ayuden a llegar a ella, ¿sí? Entonces, eso nos permite verlos más cercanos, verlo más cumplible y las probabilidades que nosotros lleguemos a ellos y realmente logremos esa meta macro grandota que se veía lejana, pues aumenta. ¿Listo? Entonces, recuerda, esa meta tan lejana y tan grande, volvámosla sencilla, volvámosla pequeña, creando unas submetas que nos ayuden a ir recorriendo ese camino. ¿Sí? Y de hecho, con esas metas pequeñitas que nos van a ayudar, también podemos convertirlas en hábitos, listo. Y para yo lograr esto, entonces, ¿qué tengo que hacer en mi día a día? ¿Cómo me tengo que levantar hoy para lograr mi meta? ¿Sí? ¿Qué debo hacer al mediodía y qué debo hacer cuando me acueste? Sí, si es un plan de viaje, si es un plan de estudios o simplemente un área de expertise que usted quiere lograr. Entonces, bueno, ¿qué tengo que estudiar para lograrlo? ¿Cuándo me inscribo? ¿Cómo lo hago? ¿O qué tengo que practicar para volverme más experto en esto? ¿Sí? Entonces, es importante, recuerde, crear unas submetas para hacer más sencillo ese plan y ese propósito que usted tiene. Uh-huh. Y dentro de esas submetas que decía Luisa, yo quería aportar algo más y es, lo vuelvo sencillo, pero muchas veces al volverlo sencillo, cuando apenas voy a empezar a generar un hábito, como estoy en un proceso de cambio, como apenas me estoy adaptando a algo nuevo, ¿sí?
tengo que empezar a ser constante, ¿sí? Y a esforzarme por ese nuevo hábito que estoy teniendo. Entonces, si yo estoy diciendo, me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio media hora, hombre, empiezo por tiempos mucho más cortos hasta que cumpla mi objetivo de media hora. Pero por X o Y razón, al alcalde le dio por confinarnos, por lo que sea, o ocurrió un accidente o no me levanté, me quedé dormido, no importa, ¿sí? La razón que sea. No dejemos, ¿sí?, de realizar la actividad. No alcancé a hacer la media hora, bueno, algo 5 minutos, pero no me permito que ese día me quede sin cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque igual nuestra mente lo va a leer como un saboteador, ¿sí? No lo estoy haciendo y así empiezo a sabotearme y así empiezo a posponer. No lo puedo hacer hoy, lo hago mañana. La idea es que si estamos generando un hábito, demostramos a nuestra mente, nos demostramos a nosotros mismos que constantemente podemos ir realizando nuestras actividades, así sea 5 minutos, 10 minutos, no importa si no cumplí la media hora, pero al menos lo hago el tiempo que alcance, ¿sí? Y la tercera recomendación, pues precisamente tiene que ver con eso. Nosotros hasta qué punto identificamos nuestras habilidades y nuestras debilidades, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Bien, dentro de esas fortalezas, pues nosotros empezamos a encontrar herramientas que nos permitan adaptarnos mucho más fácil ante situaciones de cambio que muchas veces pues nosotros no controlamos. ¿Sí? Y dentro de nuestras debilidades también tenemos que tener en cuenta de que muchas de ellas sirven como esos mecanismos de saboteo que impiden que yo alcance los objetivos. Ejemplo, digamos que una meta para este 2021 es ser un poquito más paciente, ¿sí? Pero yo ya tengo un patrón de conducta, ¿sí? O de pensamiento que soy bastante acelerado, ¿ok? Y voy a empezar a trabajar mi paciencia con 5 minutos de meditación, ¿sí? Ocurrió alguna situación X y evitó de que yo me pudiera concentrar. Pasó el carro de basura y eso me dañó absolutamente todo, ¿sí? Como ya tengo un patrón de conducta que es totalmente impaciente, voy a buscar cualquier excusa para echarle la culpa a lo externo, ¿sí? Y no concentrarme en lo que realmente yo quiero, ¿sí? Al identificar mis debilidades, yo también puedo identificar de qué manera las puedo ir contrarrestando para evitar de que eso se me convierta en un saboteador. Si yo sé que yo no soy paciente con los ruidos externos, hombre, pues entonces busco un lugar que me genere mucha más tranquilidad o un horario en donde yo sepa que definitivamente no voy a tener ese tipo de inconvenientes. Pero para ello necesito también ser bastante disciplinado. ¿Bien? Por eso es que les decía al principio que es importante encontrar lo valioso de esa meta que yo me quiero proponer, porque si yo sé que eso es valioso, yo no voy a sacar ninguna excusa para no hacerlo. ¿Listo? Entonces siempre buscamos nuestras debilidades y también reconocemos nuestras fortalezas. Nuestra cultura no quiere decir que todos lo hagamos, pero nuestra cultura es una cultura castigadora, ¿sí? Y no solemos darnos el reconocimiento que nosotros merecemos cuando logramos algo. Generalmente nos estamos castigando, generalmente decimos no puedo, viste que no soy capaz, o la misma ansiedad y la misma impaciencia hace de que nosotros pues tengamos bastantes pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Todo logro, todo alcance que nosotros lleguemos a tener, siempre es importante que nos felicitemos y también reconozcamos esas fortalezas para poder pues alcanzar esto que deseamos. ¿Listo? Al final de este live les queremos hacerles una invitación que Luisa les va a comentar. Sí, entonces recordemos los 3 pasitos, ¿listo? El ABC. El primer paso, recuerden, entonces tener esa meta fija o esas metas fijas, realizándose las preguntas que Juliana les sugería en cierta parte, no. Bueno, y todas las preguntas alrededor del tema. Segundo, recuerde hacer esa meta grande y lejana que muchas veces vemos, hacerla más sencilla, más pequeña, mejora que usted pueda tener. Súper importante a ustedes. Esta es como un abrebocas de lo que podemos hacer para planear bien
para soñar y hacer realidad los sueños en momentos cambiantes. Entonces, Juliana y yo hemos diseñado un taller muy especial para ustedes, se llama Sueña con Propósito, que inicia en febrero. La idea es que nosotros, de hecho, ya les enviamos al chat el correo electrónico para aquellos que estén interesados en iniciar ese taller con nosotros. ¿Listo? Entonces, aquellos que nos envíen el correo o nos escriben por interno, no hay lío, le enviamos la información acerca de este taller. Es un taller virtual, así que está habilitado para personas que estén en cualquier parte del mundo. No sé si Juliana quiere agregar algo. Sí, en este taller no solamente ampliaremos estos 3 puntos, hay muchos más puntos en los cuales vamos a tocar. Vamos a tener un acompañamiento de todo un año en donde ustedes van a recibir asesorías psicoterapéuticas y de coach constante por parte de nosotras dos, en donde vamos a revisar esos sueños con base a, pues, a sus necesidades. Muchas veces uno sueña como a la loca y no logra como concretar y centrar eso que uno desea. Entonces la idea es que nosotras, en compañía de ustedes, vayamos operacionalizando y dándole como una forma mucho más estructurada a los sueños que ustedes tienen con base a sus necesidades, con base a sus fortalezas, a sus debilidades, y que esto no les genere desmotivación, sino que por el contrario se sientan cada vez más motivados, mucho más conectados con eso que les genera satisfacción. Bueno, todos estos puntos y más los encontrarán en nuestro taller. Como ustedes bien lo escucharon, es un taller que dura algunas semanas, pero el acompañamiento va a ser durante todo el año. Vamos a tener material físico para que ustedes puedan apuntar todos esos propósitos que en este año ustedes tengan, para que al final, en el mes de diciembre, entre todos podamos revisarlos y revisar que definitivamente sí podemos cumplir nuestros sueños. Adicional, el material físico que cuenta Juliana, bueno, no solamente es físico, podemos trabajarlo en 2 presentaciones, ¿sí? Digital o físico. ¿Y cuál es la idea? Que este material que les vamos a otorgar a ustedes los va a acompañar durante no solamente el proceso de planear y sino de ejecutar. ¿Listo? Y les digo de manera con ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por conectarse, por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.